Santur, Escuela de Oposiciones presenta. La Constitución Española de 1978. Título preliminar. Título primero de los derechos y deberes fundamentales. Título tercero de las Cortes Generales. Capítulo 1 de las Cámaras. Título cuarto del Gobierno y la Administración. Título octavo de la Organización Territorial del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Título primero, la Comunitat Valenciana. Título tercero, la Generalitat. Capítulo primero, capítulo segundo, les Corts Valencianes. Capítulo tercero, el presidente de la Generalitat. Y capítulo cuarto, el Consell y el capítulo sexto de las otras administraciones de la Generalitat. A continuación, los temas a tratar son: Introducción. La Constitución Española de 1978. Título preliminar. Título primero de los derechos y libertades fundamentales. Capítulo primero de los españoles y los extranjeros. Capítulo segundo, derechos y libertades. Sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Título tercero, de las Cortes Generales. Capítulo primero, de las Cámaras. Título cuarto, del Gobierno y la Administración. Título octavo, de la Organización Territorial del Estado. Capítulo primero, principios generales. Capítulo segundo, de la Administración local. Capítulo tercero, de las comunidades autónomas. El Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Título primero, la Comunitat Valenciana. Título tercero, la Generalitat. Capítulo primero, capítulo segundo, les Corts Valencianes. Capítulo tercero, el presidente de la Generalitat. Capítulo cuarto, el Consell. Capítulo sexto, de las otras instituciones de la Generalitat. Sección primera, de las instituciones comisionadas de les Corts. Y sección segunda, de las instituciones consultivas y normativas de la Generalitat. Conclusión, legislación y bibliografía. Título cuarto, del Gobierno y la Administración. Artículo 97. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Artículo 98. El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. La ley regulará el estatuto de incompatibilidades de los miembros del Gobierno. Artículo 99. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que se proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno, que pretenda formar y solicitará la confianza de las cámaras. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgue su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá a la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se extenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en forma prevista en los apartados anteriores.
Si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el referendo del presidente del Congreso. El artículo 100. Los demás miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey, a propuesta de su presidente. Artículo 101. El gobierno cesará tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Artículo 102. La responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno será exigible en su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no será aplicable en ninguno de los supuestos del presente artículo. Artículo 103. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho de sindicación y el sistema de incompatibilidades y de las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Artículo 104. Las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del Gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará las funciones y los principios básicos de actuación en los estatutos de fuerzas y cuerpos de seguridad. El artículo 105. La ley regulará la audiencia de los ciudadanos directamente a través de las organizaciones y las asociaciones reconocidas por ley, en el procedimiento de la elaboración de las disposiciones administrativas que le afecten. El acceso a los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y a la intimidad de las personas, el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. Artículo 106. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Artículo 107. El Consejo del Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia. Artículo 108. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Artículo 109. Las cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los presidentes de aquellas la información y ayuda que precisen al Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Artículo 110. Las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y a la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante los mismos funcionarios de sus departamentos. Artículo 111. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Artículo 112. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Artículo 113. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta por al menos la 10ª parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno.
La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurra 5 días desde su presentación, en la que los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. El artículo 114 dice que si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de las cámaras a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará presidente del Gobierno. Artículo 115. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Congreso de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5. Artículo 116. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, la excepción y de sitio, las competencias y limitaciones correspondientes. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por el Congreso de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extiende los efectos de la declaración. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. El estado de sitio será declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. A propuesta exclusiva del Gobierno, el Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. No podrá extenderse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuviesen en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjera alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por la Diputación Permanente. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes, reconocidos en la Constitución y en las leyes. Título octavo de la Organización Territorial del Estado. Capítulo primero. Principios generales. Artículo 137. El Estado se organizará territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Artículo 138. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo, en particular, a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Artículo 139. Todos los españoles tienen el mismo derecho y obligaciones en cualquier parte del territorio español. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Capítulo 2. De la Administración Local. Artículo 140. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales.
Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. Artículo 141. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cálvidos o concejos. Artículo 142. Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de los tributos propios y de la participación en los del Estado y en de las comunidades autónomas. Capítulo 3 de las comunidades autónomas. Artículo 143. En el ejercicio de los derechos de la autonomía reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población representan al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá retirarse pasados 5 años. Artículo 144. Las Cortes Generales, mediante la ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. Autorizar o acordar, en su caso, el Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial, sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. Artículo 145. En ningún caso se admitirá la Federación de Comunidades Autónomas. Los estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Artículo 146. El proyecto de estatuto será elaborado por la Asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Artículo 147. Dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Los estatutos de autonomía deberán contener la denominación de la comunidad que mejor corresponde a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes de las mismas. La reforma de los estatutos se regulará al procedimiento establecido de los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Artículo 148. Las comunidades autónomas podrán asumir las competencias en las siguientes materias. 1. Organización de sus instituciones de autogobierno. 2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general,
las funciones que correspondan a la administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre el régimen local. 3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4. Las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio. 5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrollen íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma y en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por el cable. 6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 8. Los montes y aprovechamientos forestales. 9. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma, las aguas minerales y termales. 11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12. Ferias interiores. 13. El fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 14. La artesanía. 15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma. 16. Patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma. 17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma. 18. Promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial. 19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 20. Asistencia social. 21. Sanidad e higiene. 22. La vigilancia y proyección de sus edificios y instalaciones, la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. Transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. Artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. 1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3. Relaciones internacionales. 4. Defensa y Fuerzas Armadas. 5. Administración de justicia. 6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria. Legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. 7. Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. 8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, en todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles, relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10. Régimen aduanero y arancelario comercial exterior. 11. Sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad. Bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12. Legislación sobre pesas y medidas. Determinación de la hora oficial. 13. Legislación sobre
13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14. Hacienda general y deuda del Estado. 15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16. Sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad, legislación sobre los productos farmacéuticos. 17. Legislación básica y régimen económico de seguridad social sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. 18. Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrativos un tratamiento común ante ellas. El procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, legislación sobre la expropiación forzosa, legislación básica sobre los contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. 19. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas. 20. Marina mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, puestos de interés en general, aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicios meteorológicos y matriculación de aeronaves. 21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos a motor, correos y telecomunicaciones, cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma. 25. Bases de régimen minero y energético. 26. Régimen de producción, comercio, tendencia y uso de armas y explosivos. 27. Normas básicas de régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas. 28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exposición y la expoliación, museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. 29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías de las comunidades autónomas, en la forma que establezca en los respectivos estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31. Estadística para fines estatales. 32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considera el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Las materias no atribuidas especialmente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. La competencia sobre las materias que no hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas.
Artículo 150. Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a algunas comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, sin perjuicio de las competencias de los tribunales. En cada ley marco se establecerá la modalidad de control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de las materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Artículo 151. No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años a los que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sean acordados dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca la ley orgánica. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del estatuto será el siguiente. Primero, el Gobierno convocará a todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de estatuto de autonomía mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. Aprobado el proyecto de estatuto de autonomía de parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de 2 meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. Si se adquiere dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. Si el proyecto del estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos validantes emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobando el estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. De no alcanzarse el acuerdo al que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por estas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprometidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. En caso de no ser aprobado por la mayoría de sus votos validantes emitidos por cada provincia, procederá a su promulgación en los términos del párrafo anterior. En los casos del párrafo 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la comunidad autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo. Artículo 152. En los estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio, un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un presidente, elegido por la asamblea, de entre sus miembros y nombrados por el rey, al que corresponde la dirección del Consejo del Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El
presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción correspondiente al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. En los estatutos de las comunidades autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello es de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales ratificados en el mismo territorio de la comunidad autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. Una vez sancionados y promulgados los respectivos estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con el referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica. Artículo 153. El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá a. Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. B. Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo del Estado, el del ejercicio de sus funciones delegadas, a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. C. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias. Y D. Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. Artículo 154. Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará cuando proceda con la administración propia de la comunidad. Artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento del presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Artículo 156. Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquel, de acuerdo con las leyes y los estatutos. Artículo 157. Los recursos de las comunidades autónomas podrán constituirse por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado, sus propios impuestos, tasas, contribuciones especiales, transferencia de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. Los productos de las operaciones de crédito. Las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de las mercancías o servicios. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades autónomas del Estado. Artículo 158. En los presupuestos generales del Estado podrán establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales
que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. Si deseas más información, siempre te puedes suscribir a mi canal o adquirir los libros de los que hemos sacado los temas de técnico superior en educación infantil de la Universidad Politécnica de Valencia, volumen 1, 2 y 3, o el libro de supuestos prácticos de la misma editorial. Los puedes adquirir en la página de Amazon.